Es la primera causa de muerte en menores de edad, por encima de los accidentes de tráfico, de cualquier enfermedad, y no es una muerte natural. Hablamos del suicidio. El Consejo de Europa está muy preocupado por el aumento de casos. Bienvenidos a Indaganda, el magazine de Indagando Televisión. Comenzamos. Lo decíamos al principio, es la primera causa de muerte en menores de edad. También lo es en la población adulta por encima de los accidentes de tráfico. Tenemos con nosotros a Mercedes Navío, psiquiatra del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bienvenida, Mercedes. Gracias por invitarme. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Realmente es preocupante el aumento de casos? No es tanto el aumento de casos como el aumento relativo. En esta experiencia lo esencial es que ha habido una disminución del número de accidentes de tráfico y por ello pues, el número de suicidios en términos relativos se ha incrementado. España sigue siendo un país en el que afortunadamente el índice de suicidio es bajo y no comparable a países del norte de Europa, por ejemplo. Pero en el caso, por ejemplo, de los menores de edad, ¿no? Llama mucho la atención que sea la primera causa de muerte no natural. ¿Cuál es la causa? Vamos a ir por sector de población. En el caso de los menores de edad, ¿las causas están definidas, están detectadas? Las causas no son fácilmente definidas. La conducta suicida es una conducta que tiene múltiples factores o causas. En el caso de los jóvenes, además, tiene una característica específica y es la impulsividad con que a veces se cometen. Ello es fundamental y determina el riesgo en esa población. En cambio, en ancianos, el suicidio tiene como característica una planificación mucho mayor. Y en ese sentido, pues, el índice de tentativas y suicidio consumado en ancianos es muy parecido, mientras que en jóvenes las tentativas son proporcionalmente mucho mayores que las veces en que se consuma el suicidio. ¿Hay detrás un problema de salud mental? Detrás de la mayoría de los suicidios hay una enfermedad mental, sobre todo la depresión, pero no exclusivamente la depresión. Puede haber otros, como la esquizofrenia o el consumo de tóxicos. Las adicciones resultan precipitantes en muchos de estos casos. Y cuando hablamos de menores de edad, ¿de qué edades estamos hablando? Cuando hablo de personas jóvenes, estamos hablando en las estadísticas menores de 25 años. O sea, que no es menor de edad, sino menor de eso, una población... Sí, una población joven. Joven. Sí. Otra cosa que llama la atención cuando vemos estos datos, por ejemplo, frente al accidente de tráfico hay campañas constantes, ¿no? De tráfico, hay incluso medidas, ¿no? Para la medida de los puntos y demás, para que la gente realmente disminuya los accidentes de tráfico. En suicidio no se ven campañas. No de ese modo. Detrás de ello, pues, detrás de esa invisibilidad puede haber también múltiples factores. La enfermedad mental sigue teniendo lo que los profesionales llamamos un estigma. Hay prejuicio, sigue habiendo prejuicio en relación a la enfermedad mental. No es entendida como una enfermedad más, como quien tiene una enfermedad de corazón o de pulmón. Y eso también repercute a la hora de la visibilidad en los medios, incluso a veces, aunque cada vez menos, en los profesionales. Había mitos con anterioridad que apuntaban a que poder hablar de suicidio, incluso poder preguntar sobre la existencia de una ideación suicida, podía resultar inductor. Hoy se sabe que eso no es así, y hablo del ámbito exclusivamente médico. En cuanto al ámbito de los medios, hablar del suicidio, si se hace bien y en contextos de prevención con el rigor necesario, no tiene por qué llevar a conductas imitativas, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en los colegios, en los institutos, ¿no debería ser un tema, viendo lo que está sucediendo, un tema más frecuente, ¿no? En conversaciones, no sé, con los profesores, con los alumnos, que hubiera una campaña más institucionalizada, ¿no? para conseguir una prevención? Los planes generales de prevención, tal y como la literatura científica avalan, incluyen intervenciones, y valga la repetición o la redundancia, a 4 niveles. Y dentro de ellos también están, como dices, lo que llamamos facilitadores, ¿no? El llegar a lugares en los que es muy importante la detección y obviamente en el caso que nos ocupa en población juvenil. Sí, sería importante intensificar y más que dedicar más recursos, probablemente optimizar los ya existentes.
Los padres, por ejemplo, saben, padres de niños, adolescentes, bueno, o de gente más adulta, como estabas comentando, que esta situación, o sea, que el suicidio es la primera causa de muerte, por ejemplo. Probablemente no sea, como digo, algo de lo que se habla. Esa invisibilidad es un hecho, pero insisto en que hay que contextualizarla y que es un dato importante del que hay que ocuparse, pero en ningún caso alarmar, porque, como digo, en España es un problema relativo, con un índice de suicidios bajo en comparación a otros países, y también porque esta emergencia del dato tiene mucho que ver con que los accidentes de tráfico han disminuido y no con un incremento real significativo de los mismos intentos de suicidio. Aún así, para poder prevenir, cuando hablamos de los factores que pueden provocar, ¿no? Que, aunque sea un único caso de suicidio, sí. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, población adulta, la situación que estamos viviendo de crisis, que es bastante angustiante para alguna familia, ¿puede favorecer? Cuando hablamos de suicidio, como decía antes, tenemos que entender que es un fenómeno complejo con muchos factores. Y es verdad que hay una vulnerabilidad, hay individuos que tienen una vulnerabilidad biológica o genética y que pueden actuar como precipitantes situaciones de estrés. Y una crisis económica pues, puede actuar como desencadenante o precipitante en personas que tienen este riesgo de partida, esta vulnerabilidad especial. Podría ser, teóricamente podría ser, que eso fuera así. ¿Qué puede hacer un padre o un profesor de un instituto que puede estar preocupado por el tema, que quiere estar formado, sobre todo para detectarlo y también para saber dónde dirigirse? ¿Cuál sería el consejo como psiquiatra de cómo ayudar a la familia, a los institutos para poder prevenir a tiempo? Las campañas masivas no han demostrado una mayor eficacia que las que tienen como objetivo el dirigirse a población de riesgo. Y dentro de las poblaciones de riesgo, las fundamentales, aparte de tratar la enfermedad mental y detectarla, la población de riesgo fundamental es la de personas que ya han cometido una tentativa de suicidio, que ya la han realizado. Se sabe que es el mejor predictor de suicidio. La mayoría de las personas que se terminan suicidando han realizado tentativas previas, en un porcentaje muy importante. De hecho, una persona que ya ha realizado una tentativa tiene un riesgo 100 veces superior que aquella población general en la que esto no se ha producido. Y luego también es muy importante saber que las personas que se han suicidado, en un porcentaje también muy amplio, han mantenido contacto con los servicios médicos, tanto en atención primaria como en un porcentaje menor en atención especializada, en un tiempo cercano, en el mes previo a la realización del intento. Eso está recogido en nuestra bibliografía, en nuestra literatura científica. Se sabe. Precisamente vamos a ver ahora un vídeo, es un fragmento de un vídeo que enseña o sensibiliza a los médicos de atención primaria a detectar el riesgo de suicidio en sus pacientes. Lo vemos y seguimos hablando. Pero me preocupa mucho más su estado de ánimo, ¿eh? Ay, mire, sinceramente, doctor, es que no tengo ganas de vivir. ¿Y por eso ha dejado de tomar la medicación? Es que, mire, ya tengo ganas de acabar con todo de una vez. Tomo a veces un par de copas y me meto en el coche y lo pongo a toda velocidad. Y me olvido de todo. Hombre, María, lo que me comenta es una manera ya muy elaborada de querer dejar de vivir. ¿Quiere usted dejar de vivir? Sí. Doctor, me acuerdo mucho de mi madre. ¿Su madre falleció? Mi madre murió. Mi madre se tiró por la ventana cuando yo tenía 14 años. Yo la vi. Se fue sin despedirse. Hombre, eso es un hecho que marca ya para toda la vida. Desde luego es muy importante. Sí. La verdad es que sí. Y lo de poner el coche a tan alta velocidad, ir usted con un consumo excesivo de alcohol, ¿esto lo ha intentado más veces? Pues mire, en la carretera hay una curva y hay un barranco y paso... Sí. No, perdona, ahora no, gracias.
Cuando paso por ese sitio, se me viene a la cabeza todo eso. Ya. Vamos a ver, María, lo que me está comentando, ¿se lo ha dicho usted a alguien? No. Esto no se lo he dicho a nadie, ¿no? ¿Cómo se lo voy a decir a alguien? ¿Y cuándo pensaba usted hacer esto? Bueno, primero tengo que dejar todas las cosas arregladas para mis hijos, para que no tengan problemas. A ver, María, yo creo que me está comentando usted una situación extremadamente grave, y creo que debería acudir a un servicio de urgencias. No, por Dios, doctor, urgencias no. A ver, María, míreme. María, cuando una persona tiene un infarto, lo que hace es acudir al servicio de urgencias. Usted está relatando una situación extremadamente grave y debe acudir también a urgencias. Deme el móvil de su marido, por favor, para llamarle y que le acompañe. Venga, María. A ver, gracias. María, no contesta. Lo que voy a hacer va a ser llamar a una ambulancia para que la acompañe a urgencias. No, por Dios, una ambulancia no. Yo me voy en un taxi, doctor. Una ambulancia no, tengo malos recuerdos. María, no está usted en condiciones ahora mismo de decidir absolutamente nada. Déjese ayudar. ¿Vale? Vale, doctor. Muy bien. Venga. Tenemos con nosotros a Luis Agüera, es psiquiatra del Hospital 12 de Octubre de Madrid y además es autor de este vídeo que acabamos de ver. Es un vídeo mucho más amplio de lo que hemos visto, simplemente un fragmento. Y Luis, la primera pregunta es ¿por qué esa necesidad de hacer un vídeo para enseñar a los médicos de atención primaria a detectar riesgos de suicidio en pacientes? ¿No están formados en este campo? El suicidio, que además y la exploración del riesgo de suicidio es algo verdaderamente importante que no se enseña en las facultades de medicina. Cuando un médico recibe un paciente que dice que le duele el pecho, por ejemplo, pues enseguida sabe cuál es la siguiente pregunta que tiene que hacer, si eso puede ser un infarto, puede ser alguna otra enfermedad. Cuando una persona en la consulta dice que está deprimida, está triste o que ya no quiere vivir más, normalmente el médico no sabe cómo continuar. Detectar la depresión en primer lugar y detectar el riesgo de suicidio es algo extraordinariamente importante porque lo que no se detecta no se puede tratar y no se puede prevenir. Llama también la atención concretamente de lo que hemos visto de este vídeo, que el médico decide ingresar a la paciente. Eso es una medida de prevención frente al suicidio porque un paciente puede decir, oye, pues no quiero, porque voy a entrar yo en un hospital. De nuevo, nos enfrentamos hacia el desconocimiento. Todo el mundo piensa que cuando uno tiene un problema serio de corazón, eso tiene una mortalidad y las personas pues, pueden morir del corazón, pero nadie o muy pocas personas piensan que las enfermedades mentales tienen una mortalidad y se puede morir de depresión. Y la mortalidad de la depresión es el suicidio. De la misma manera que cuando una persona tiene un dolor en el pecho, se le envía rápidamente al hospital para ver si eso es un infarto de miocardio. Si una persona tiene unas ideas firmes de suicidio, eso es algo que se tiene que evaluar en el hospital y a veces es necesario ingresar a ese paciente de la misma manera que ingresamos a una persona que se le hace un electro y se ve que tiene riesgo de tener un infarto de miocardio. Hablábamos antes con Mercedes de que son muchos los casos de personas que van antes a atención primaria, a lo mejor un año antes o unos meses antes de cometer o intentar cometer un acto de suicidio. Este vídeo es un vídeo que enseña a los médicos, ¿no?, a detectarlo. ¿Hay más campañas? O sea, ¿se está haciendo una formación masiva a médicos de atención primaria? Porque es un tema muy importante. O sea, digamos que es un filtro muy importante para evitar el riesgo de suicidio, ¿no? Generalmente el riesgo de suicidio se enmarca dentro del manejo de la depresión. Afortunadamente el manejo de la depresión se hace en buena medida ya por parte de los médicos de atención primaria y están recibiendo formación en general para manejar la depresión y el riesgo de suicidio es una complicación. Pero es evidente que no es suficiente porque todavía pasan muchos casos de depresión sin diagnosticar y hay personas que tienen este riesgo de suicidio que de una manera u otra contactan con su médico, aunque no van a contarles que tienen ganas de morirse, sino contactan por otro motivo, pero en realidad es una forma velada de llamada de atención
y el médico está en una posición privilegiada para poder detectar eso y prevenirlo. Tenemos que prevenir el suicidio porque estamos previendo una mortalidad que es absolutamente evitable. En el caso del vídeo que hemos visto, creo que no salía, pero la paciente era una persona que era diabética y que el médico la llama para que venga a consulta porque ve que no está yendo, no se está realizando los controles, ¿no? Y ya empieza a ver que efectivamente la persona tiene, bueno, como un problema de ánimo y empieza a manifestar. Así es. ¿Cuáles son otros síntomas que pueden hacer sospechar a un médico de que la persona que tiene enfrente puede tener un problema de riesgo de suicidio? Bien, cambios en su conducta habitual, cambios en su aspecto físico, incluso una persona que, bueno, pues deja de estar arreglada, deja de cumplir con sus obligaciones, deja de tener ese aprecio por sí mismo, que es pues eso, arreglarse, asearse, que se aísla, que deja de salir. En el fondo son muchas de los síntomas que da la propia depresión. No digamos si hay ya algún tipo de conducta de preparación, como es hacerse con el medio, ¿no? Por ejemplo, acumular pastillas, o como por ejemplo pues, visitar el lugar desde donde se haría. Ese tipo de conductas son de un altísimo riesgo y cuando se dan realmente necesitan una intervención urgente. ¿Tiene el médico capacidad de actuar incluso por vía legal? Sí la tiene, absolutamente. Si estamos diciendo que en el más del 90% de los casos, en casi todos los casos, detrás del suicidio hay una enfermedad, por ejemplo la depresión, que está cambiando la idea que tiene la persona de la realidad, en ese momento podemos considerar que la persona no está en condiciones para juzgar la realidad de forma apropiada y por lo tanto la ley permite que esa persona, incluso en contra de su voluntad, sea examinada por un servicio de urgencias o incluso ingresada, y cuando recibe tratamiento esa persona realmente se da cuenta de que aquellas ideas que tenía pues no eran adecuadas, no estaban dentro de la realidad y por lo tanto prácticamente en el 100% de los casos agradecen esa intervención. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Realmente se puede frenar el suicidio cuando hay un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento médico a tiempo? El suicidio como síntoma de una enfermedad mental se controla en el momento que los síntomas de la enfermedad mental mejoran. Estamos hablando de depresión, también la esquizofrenia se acompaña de altos índices de suicidio, el trastorno bipolar. Hay muchas enfermedades mentales, unas más graves, otras más leves, que se acompañan con ese riesgo. Afortunadamente los tratamientos para la enfermedad mental en este momento son muy seguros y muy eficaces en los tiempos actuales, de manera que mejorando la enfermedad que produce las ideas de suicidio, de una forma natural y muy pronto las ideas de suicidio suelen mejorar. Claro, hay casos más complejos, casos menos complejos, pero generalmente es tan prevenible como cualquier otra enfermedad médica en este momento. En el vídeo aún así hemos visto que la paciente acude por sí misma al médico, ¿no? Que digamos que ya hay un camino que facilita. ¿Qué sucede si en una familia hay una persona que la familia detecta que puede haber un problema, pero esa persona no quiere ir al médico? ¿Cómo puede actuar una familia? Bueno, la puerta de entrada de nuestro sistema sanitario son los médicos de familia, los médicos generales. Hay que ponerse en contacto con ellos. El médico está además en la disposición de a lo mejor hacer una visita domiciliaria a esa persona. Hay que poner en contacto la persona o la familia con el entorno sanitario, que es quien puede dar una respuesta técnica a esta cuestión. Y sobre todo abandonar la idea de que las ideas de suicidio pueden ser algo natural, racional. Prácticamente siempre hay una enfermedad detrás que hay que tratar. ¿Cómo reaccionan ya por último los médicos cuando se les enseña pues, a detectar este riesgo de suicidio? Me imagino que más de uno habrá dicho, pues yo he tenido casos en mi consulta y a lo mejor no lo sabía. Lo agradecen mucho porque se les da una formación técnica para algo que encuentran en la consulta, pero que se ven pues, muy perdidos a la hora técnica y profesional de responder, de manera que en los cursos que hacemos es generalmente un momento estrella el que cuando ellos aprenden a manejar este tipo de conductas. Muy bien. Luis Agüera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un minuto de publicidad y volvemos enseguida.
Ricardo, tú eres fogonero y yo soy maquinista. Tu padre era fogonero y el mío maquinista. Y tu abuelo y el mío. Y ahora el hijo dice que quiere ser piloto. Igual tiene razón. Esto nuestro no tiene futuro. ¡El nieto va a ser maquinista! El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Bienvenida a una nueva colaboración, prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Marta del Amo, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Nos vas a hablar de investigaciones, ¿no? Con el tema de neandertales en la península ibérica. Sí. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, pues en la península ibérica tenemos la gran ventaja de ser unos expertos en neandertales, porque bueno, esta especie de ancestros humanos que vivió entre hace 2.300 y 28.000 años, durante todo ese periodo por Asia y Europa, tuvo presencia en la península ibérica, y en concreto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está investigando en una cueva que hay en Alsidrón, en Asturias, donde se han descubierto restos de hasta 12 individuos neandertales, lo cual ha permitido que las investigaciones en este campo hayan evolucionado mucho, y ahora mismo sabemos muchos datos de esta especie que antes no se sabían y que han revolucionado un poco los paradigmas sobre evolución humana. Siempre llama mucho la atención, ¿verdad? Todos los datos nuevos que hay sobre neandertales es un tema que además interesa mucho, ¿no? A la gente. Es como, yo creo que vamos... Quizá porque se extinguieron y no sabe realmente por qué se extinguieron o qué sucedió. ¿Qué se sabe sobre nuevos datos, sobre estas nuevas Bueno, investigaciones? pues en estas cuevas, gracias a los restos que quedan y lo que ha podido extraerse, lo que se saben ciertas cosas, no se sabe muy claramente cómo vivían, pero sí se vislumbra ciertos aspectos, como que, por ejemplo, un dato muy curioso que se ha descubierto hace muy poco es que los grupos de neandertales intercambiaban a sus hembras. Esto quiere decir que los investigadores creen que se hacía para aumentar la diversidad genética entre grupos. Entonces, mientras que el hombre permanecía en su núcleo familiar, cuando había ciertos eventos relacionados, se cree, relacionados con la caza, en los que varios grupos se juntaban en un mismo entorno, se cambiaban a las hembras, digamos que como en una especie de cita se conocían y se las intercambiaban y cambiaban de núcleo familiar para que así la diversidad genética de esa propia familia aumentara y no hubiera endogamia, lo cual se sabe los problemas genéticos que luego conlleva. Esa es una de las cosas que se ha descubierto recientemente. Y luego otra investigación muy curiosa, gracias a un gen que se extrajo, se ha sabido que los neandertales, al contrario de lo que se pueda pensar, tenían un gen del pelo rojo y de los ojos claros y la piel blanca. Siempre se tiene esta idea de los ancestros humanos más simiescos, más morenos, y en este caso el neandertal podría ser pelirrojo y con los ojos verdes, que es muy curioso. Hablabas de que se habían descubierto 12 miembros, ¿no? Sí. En esta cueva de Asturias. ¿Esos 12 miembros ¿se sabe si estaban relacionados entre sí, de la misma familia? ¿O? Bueno, no se sabe seguro, pero los investigadores, el líder es Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias. Él cree que sí que se trataba de una familia no propiamente dicha según los modelos actuales, pero sí que había, a ver si me dejas mirarlo, sí, por supuesto. Tenían 6 adultos, 3 adolescentes, 2 juveniles y un infantil, lo cual indica que habría pues igual varias líneas de descendencia, y sí que se cree que era una familia atípica, no como las de ahora, pero que sí que estaban relacionados unos con otros. Claro que cuando se habla, que no sé si tú tienes ese dato de adultos, infantil, ¿adulto a qué nos referimos? A lo mejor tiene 20 años. Si me dejas mirarlo, bueno, de adultos más o menos la edad no se especifica, pero por ejemplo los adolescentes sí que tienen entre 12 y 15 años, y también se hace una diferencia entre adultos y jóvenes adultos, así que podríamos decir que un joven adulto igual es hasta los 20 y un adulto a partir de los 20 o 25, pero vamos, esto ya es estimación mía un poco. Sí, y no sé si también tendrás datos, por ejemplo, de la estatura, ¿no? Que es una cosa de la que siempre se habla de los neandertales en comparación con el resto de los... o sea, la verdad es que, bueno, eso sí que son datos que más se conocen más generalmente, y las investigaciones del CSIC es que son más
genéticas. Entonces, estos son datos óseos que con cualquier esqueleto completo lo puedes saber. El CSIC se ha basado en investigaciones genéticas. Por ejemplo, también se sabe que tenían el gen, uno de los genes implicados en el habla, que tiene también el ser humano, y de hecho se pensaba que solo lo tenía el ser humano, pero ellos también lo tenían. No es que pudieran hablar, sino que tenían un gen que estaba relacionado con la capacidad de hablar. Entonces, pues igual ya eso sabe que su comunicación debía ser un poco más evolucionada. Pero vamos, las investigaciones se centran sobre todo en restos genéticos para ver un poco cómo eran ellos. Entonces, también se sabe, por ejemplo, que los Homo sapiens y los neandertales se cruzaron en algún momento, ya que nosotros, los humanos, tenemos entre un 1% y un 4% de nuestro ADN es neandertal. Entonces se cree que hubo un cruzamiento en algún momento y se ve cuál es un poco la diferencia. Hay 83 genes intercambiados entre humanos y neandertales, algunos relacionados con la esquizofrenia, otros con la sudoración. No se sabe muy bien qué era lo que hacían exactamente, pero se sabe que teníamos ciertos rasgos diferentes, y de hecho ahora las investigaciones tienden a... Lo que quieren es como neandertalizar ratones, que sería, por ejemplo, coger un ratón y hacerle las modificaciones necesarias en su ADN para que sea como el de un neandertal, y entonces ver cómo expresa este ratón ciertas características, pues ya no sabemos si físicas o fisiológicas, pero vamos, es un poco el camino de las investigaciones, está por ahí. Qué interesante, no sabía yo que teníamos parte de nuestro ADN también a neandertal. ¿Qué porcentaje has dicho? Entre un 1 y un 4%. Y me estabas comentando que son genes que tienen que ver también a lo mejor con el color del pelo, con la color sí, la piel. Hay algunas cosas que son iguales y otras no. Por ejemplo, el gen del pelo rojo, que nosotros también lo tenemos, no es igual. O sea, aunque los dos lo tenemos, están modificados, lo cual indica una evolución paralela, mientras que el Homo sapiens lo tenía pues X, o como sea, el neandertal lo tenía de otra manera, pero la función que expresa es la misma, es el pelo rojo. Entonces, pues, bueno, y el gen del habla, estamos ahí con... Realmente nos parecíamos mucho, aparte también tenían técnicas de caza como el Homo sapiens, se sabe que en el Peñón de Gibraltar cazaban mamíferos marinos como focas y bueno, pues la verdad es que estaban bastante evolucionados, y el hecho de que las causas de su extinción sean un misterio nos dejan siempre sin saber un poco qué pasó con ellos. Y siempre deseando saber un poquito más. Sí. Más o menos en cuántos sitios de la península ibérica se están investigando con neandertales? Porque me has hablado de una cueva en Asturias y ahora me acabas de hablar también de hay Gibraltar. varios yacimientos. El problema es que a veces tú puedes tener un resto pero que sea muy, muy escaso. Entonces la cueva del Sidrón es el yacimiento fundamental, porque mínimo hay 12 ejemplares, y esos son muchos ejemplares. Aparte están muy bien conservados, se tienen gran parte de los esqueletos, entonces se está excavando mucho allí. Aparte el equipo del CSIC ha desarrollado también un procedimiento de excavación limpia en esta cueva, que es una especie de protocolo para no contaminar ninguna muestra, en el que los investigadores pasan un poco como astronautas, con el gorro y tal. No sé si tenemos las imágenes, para que nada se contamine y todo. Entonces las investigaciones principalmente se llevan a cabo allí. Muy bien. Marta del Amo, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por contarnos todas esas investigaciones, y te esperamos ver dentro de muy poco. Eso espero. Y a ustedes les esperamos en el siguiente programa. Muchísimas gracias por acompañarnos.